Les damos un cordial saludo, una bienvenida a todos nuestros oyentes y a nuestros seguidores de todas las redes sociales de su emisora Busco en Ti Radio, donde está No es el final. Hoy es martes 19 de enero del 2021 y bueno, ya reiniciando nuestras actividades, ya entrando en forma realmente con todos nuestros segmentos y bueno, pues llegamos a esta hora con nuestro segmento Espiritualidad y Riquezas. Este segmento lo dirige David Herrera desde la ciudad de Pereira. Así es que, David, me imagino que ya estás listo, descansado y a ver, Renovado. y renovado, sí. A ver, tenemos con estas finanzas desde 2021, a ver qué tenemos. Jorge, muchísimas gracias por esta oportunidad, por estar de nuevo aquí dispuesto a iniciar este año 2021 con todas las fuerzas y bueno, vamos a seguir creciendo. Eh, Gracias a todos los oyentes, a todos los que están en este momento online, tanto en Facebook como en la misma emisora online Busco en Ti. Bueno, bienvenidos a este segmento Espiritualidad y Riqueza. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes y aprendiendo cada día más, fortaleciendo nuestros conocimientos, nuestras habilidades para, hombre, construir este año de una manera genial y espectacular. Bueno, familia, vamos a retomar un poquito todo el tema que veníamos trabajando a final del año pasado, que era el tema de las finanzas personales. Era una especie de paso a paso, entendiendo algunos conceptos, entendiendo cosas básicas como lo que son activos, pasivos, lo que es el ingreso, lo que es el gasto, y cómo eso se debe formar en una especie de balance o de estado financiero en el cual nosotros vamos identificando cómo está nuestra vida financiera. Ustedes saben que hemos seguido los pasos de este libro, Incrementa tu IQ financiero, de Robert Kiyosaki. Por lo tanto, esa metodología de enseñanza siempre va a ser muy similar a esa forma de que él enseña cómo poner usted la parte de ingresos, gastos, bueno, todo lo que acabamos de hablar. Las finanzas personales simplemente es el administrar bien lo que tenemos, administrar correctamente el dinero que nos ingresa y hacerlo multiplicar o hacerlo rendir hasta que alcancemos nosotros una especie de libertad por medio de los ingresos que nos entran, ingresos que ingresan, valga la redundancia, por no por nuestro trabajo físico, sino por nuestro trabajo inteligente. Cuando nosotros ponemos en realidad a trabajar el dinero para que este sea el que nos dé a nosotros la vida que en realidad queremos. Entonces, son conocimientos supremamente importantes porque es que todas las personas están buscando libertad, todas las personas quieren más tiempo con su familia, todas las personas quieren viajar, todas las personas están deseando hacer cosas que les gustan y no las que les tocan. Entonces es supremamente importante este tema por esa misma razón, porque es algo que nos incumbe a todos. Una vez le comenté a una prima lo mismo, que hiciera inversiones, que aprendiera de finanzas. Me dice, no, 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 a mí el dinero no me gusta. Eso es algo así como una pirámide, eso mejor ni me invite. Y bueno, los resultados de ella siguen siendo los mismos, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir yendo a trabajar. Y bueno, la vida que lleva hace 2 años es exactamente la misma que tiene ahora, solamente que 2 años mayor. Entonces, es algo que nos incumbe a todos, es algo importante. Por eso este programa trato de hacerlo de una manera muy explicativa y muy clara para que ustedes entiendan cómo se manejan unas finanzas personales. Entonces, algunos conceptos básicos que ya los habíamos hablado, pero los vamos a retomar nuevamente. Activos. Ustedes saben que activos es todo aquello que pone dinero en nuestro bolsillo. Si ese activo nos pide plata para algún mantenimiento, para algún medio de combustible, no son activos, ¿sí? Sino que son ya gastos o pasivos. Es decir, pasivos es aquello de todo aquello que me saca dinero de mi bolsillo. Entonces, teniendo en claro estas dos cosas, ustedes tienen que tener en cuenta lo primero. El activo más grande que hay en el mundo es usted, soy yo. Porque gracias a lo que yo sé hacer, si yo voy al trabajo, a una empresa, yo soy el activo porque gracias a mi tiempo y a todo lo que yo hago me genero un ingreso.
me gano mi sueldo, mi salario. Y eso lo que hace es ingresa un dinero. Yo soy un activo y el activo lo utilizo en algo supremamente valioso para todos, que es el tiempo. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Siempre hemos escuchado el tema de el tiempo vale oro. ¿Sí han escuchado eso? Porque es de verdad. El tiempo es aquello en lo que nosotros hacemos todo lo que podemos hacer, ya sea por trabajo propio o por trabajo inteligente. Entonces, teniendo claro estos conceptos activos, aquello que pone dinero en mi bolsillo, pasivos, es aquello que sale de mi bolsillo, que me saca dinero de mi bolsillo, por ejemplo, un carro, el carro o una moto, son un pasivo porque me saca dinero. Todos los días tengo, bueno, todos los días no, pero sí, pues, consecuentemente tengo que pagar para la gasolina, para el mantenimiento, para el rodaje, para una llanta, para el SOAT, para los impuestos, cualquier cosa. Entonces, esto hace que se convierta en un pasivo, porque es algo que me saca dinero del bolsillo. Ingreso es aquello que entra, el dinero que entra a mi balance, a mi cuenta. Y gasto es aquello que yo gasto normalmente. Pueden ser salud, el mercado, el arrendo, lo que utilizo también para transporte. En fin, son cosas que son gastos. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo muy principal. Primero, vamos a dibujar mentalmente el estado financiero. Los que han tenido la oportunidad de leer a Robert Kiyosaki saben cómo se lo dibuja él, ¿cierto? Estado financiero, tenemos la columna de ingreso, un pedacito donde dice ingresos, la parte inferior, una parte donde dice gastos, exactamente qué gasto mensualmente, y ya nos desplazamos al balance general, donde hay una columna de activos y una columna de pasivos. El año pasado logramos hablar hasta el tema de los depredadores financieros. Hablamos de los cuñados, de los familiares, los consejeros legales, los bancos, todos aquellos que están interesados en quitarnos nuestro dinero, incluso los impuestos y el mismo gobierno. Entonces son tips que podemos encontrar en los videos anteriores para proteger nuestro dinero, que era una parte de la inteligencia financiera, proteger nuestro dinero. Y antes de ello habíamos hablado de otra inteligencia financiera, que estamos hablando de inteligencias financieras, que era producir dinero. ¿Cómo estamos produciendo dinero? Lo acabo de decir, ya sea por trabajo físico o por trabajo inteligente. Entonces, estamos en este momento dando inicio, pues ya lo habíamos hablado en la última clase, pero vamos a retomarlo, el tema de cómo presupuesar nuestro dinero. Y resulta de que es un tema muy importante en estas fechas, porque nosotros, terminando el año, por ejemplo, en las partes de contabilidad, se revisa el año fiscal, el año contable, y se analiza cómo fue el año. ¿Fue positivo? ¿Hubo crecimiento? ¿Cómo esto, las ventas? Legalmente crecimos, el valor neto de la empresa subió, subieron el valor de nuestras acciones, en fin. Es muy importante hacer el balance de cómo nos fue, pero es un tiempo, tanto diciembre como enero, es un tiempo de presupuestar lo que se va a hacer durante el año y las metas que se van a lograr. Por eso es supremamente importante este tema. Y el presupuestar simplemente es de la siguiente definición, dice, es un plan para la organización de recursos y gastos. ¿Cómo así? ¿Qué recursos tengo y qué gastos tengo normalmente? En este momento cuento con recursos, fuentes de ingreso. ¿Cuántas fuentes de ingreso tengo? Eso a cuánto equivale en dinero y lo pongo en los recursos. Y en los gastos, ¿cuánto es lo que yo gasto en promedio mensual? Cuando hablamos del tema del manejo del sueldo o del ingreso que usted tiene personalmente, usted tiene que ser supremamente ordenado con esto. Saber cuánto le ingresa mensual y cuánto gasta mes tras mes. Se compró un pan de 2.000, tiene que apuntar eso porque es un gasto. Tuvo que pagar un parqueadero, tiene que apuntar eso. Fue y merqué, genial. Fue a cine, bueno, en cine no se puede ir, pero es un gasto que muchas veces las personas incurren y que no lo toman en cuenta. Entonces es muy importante tener eso. Porque es necesario, David? Yo no soy capaz, yo soy muy desorganizado. Y aquí hay una cosa. El dinero es como la empresa, es un emprendimiento, es algo valioso, como la familia. No digamos que seamos materialistas y que el dinero vale más, no. Simplemente hay que entender que es algo que se debe cuidar, algo que se debe administrar bien. Cuando nosotros no administramos bien lo que tenemos,
el dinero que nos llega simplemente se va a ir. Incluso vamos a gastar más de lo que nos ingresa. Y eso simplemente le está diciendo a Dios, al universo, al mundo, que no nos interesa administrar el dinero. Entonces nos van a dar poquito. Nos van a dar justo lo que nos ganamos en el trabajo y ya, o algo menor. Entonces, cuando nosotros empezamos a administrar muy bien el dinero, el universo nos va a recompensar y va a decir, vamos a ver algo muy parecido a lo que explicaba alguna vez en la palabra de Dios. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Cuando nosotros sabemos administrar muy bien 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, el universo va a decir, sabe administrar el dinero, vamos a darle un poco más. Entonces ya le duplica de pronto el valor. Si lo sabe administrar bien, el universo dice, vamos bien, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y sigue así, porque el dinero es lo que más hay en el mundo. Y ustedes lo acaban de ver por medio de la pandemia, que lo hemos hablado. Fue el año de más dinero se imprimió o se inyectó a los mercados financieros a lo largo de la historia. Es decir, en el mundo. Simplemente, si usted no tiene, es porque apenas está iniciando el camino para saber administrar muy bien algo tan valioso como es la plata, porque es algo necesario para vivir. No porque compre las cosas más valiosas como el amor, el tiempo, la familia, el amor, no los va a comprar, pero sí lo necesitamos para sobrevivir. Es decir, que si entre más lo cuidemos, entre mejor lo administremos, pues más valioso se va a volver para nosotros y obviamente vamos a tener mucho más en abundancia. Entonces, por eso hablo de saber administrar las finanzas personales. Mucha gente no le pone cuidado a esto. Entonces, llega y una persona gana extras y se gana 200,000 pesos. Y lo primero que piensa cuando le ingresa ese dinero es, ¿en qué me lo voy a gastar? ¿Para dónde me voy? ¿A qué los invitara yo? Simplemente se empiezan a hacer esas preguntas porque no tienen inteligencia financiera. Entonces el dinero llega, es una bendición, una suerte que tuvo un dinero extra y se va, como el agua entre las manos. Entonces, muy importante presupuestar el dinero, por eso es importante estas fechas, porque ustedes tienen que decir, bueno, según mis cálculos y según mi estado financiero del año pasado, yo me estoy ganando 1,200,000 mensual, ejemplo. Pero me estoy gastando 1,150,000 pesos mensuales y 50,000 me los gasto en lo que yo me antojo. Entonces, ahí ya usted dice, si yo hago esto, simplemente mes tras mes estoy en lo mismo, no estoy avanzando, estoy simplemente quedándome estancado. Y es algo que nos puede suceder. Presupuestar el dinero, hay dos formas de presupuestarlo, lo hablamos la vez pasada. Uno se presupuesta con déficit y el otro se presupuesta con excedente. Presupuestar con déficit, ¿qué es? Ojo lo que dice aquí. Déficit, exceso de gasto del ingreso. Exceso de gasto del ingreso del gobierno, de una corporación o de un individuo. Eso es déficit. Déficit es cuando usted está gastando más de lo que le ingresa. Muchas veces hemos escuchado en las noticias o hemos escuchado que una empresa está en déficit. Es decir, los ingresos que está teniendo no logran pagar todos los gastos que se tienen, ¿cierto? Eso es algo que si no se controla, no se ejecuta un plan, no se hace algo, pues puede llevar directamente a la quiebra, al fracaso. Por eso es supremamente importante saber manejar y saber si estamos en déficit, porque tenemos que estar alerta. ¿Cómo hacemos esto? Se deben verificar cuáles son los gastos y cuáles de ellos en primera instancia, ojo, se deben reducir. ¿Por qué? Porque no todo lo que nosotros compramos mes tras mes es necesario. No todo lo que nosotros gastamos es útil para nosotros. Y muchas veces, y lo ve uno ya comúnmente, porque me imagino que en las ciudades, en todas, especialmente en Colombia, está todo lo que es entre los almacenes de todo a 1,000 y todo a 5,000 y todo a 10,000, esas cosas baratas, y usted entra ahí es de que me antojara. Es algo que usted no necesita y compra por lo regular cosas inútiles que no sirven.
y eso hace que sus gastos superen sus ingresos y entre en déficit, por lo tanto puede entrar en quiebra. Reducir gastos que no son necesarios es una de las primeras. Hay empresas, y lo explica el libro, dice que nosotros, cuando tenemos alguna vez una empresa, y la empresa entra en déficit, nosotros no podemos reducir gastos de la parte de marketing ni de ventas, porque la cantidad que usted invierte en marketing y en ventas es proporcional a la cantidad de ingresos que estos le generan. Si usted recorta presupuestos para vendedores, recorta presupuestos para el mercadeo, para publicidad, para hacerse dar a conocer, simplemente las personas van a dejar de ver su empresa y van a dejar de comprarle. Por lo tanto, los ingresos van a seguir restando y usted va a entrar en quiebra realmente. Lo que recomienda él es busque la forma de que su empresa reduzca gastos en donde no afecte los ingresos, sino que antes los potencialice. Porque si usted en este momento está en pérdida y le invierte a venta, le invierte al producto, la publicidad, las ventas van a aumentar, los ingresos van a aumentar, vas a pagar la deuda, vas a dejar el déficit y vas a estar estable una vez más. Entonces, cuando se está en déficit, hay que saber muy bien qué se va a recortar, qué gastos vas a disminuir. Y en las finanzas personales, hay gastos que usted debe reducir para poder estar una vez más estable financieramente. Hay otra, bueno, les voy a explicar lo que dice aquí: los individuos de manera constante gastan más de lo que ganan, acumularán enormes deudas que de no pagarse los forzarán a declararse en bancarrota. Y hay cosas que no se pueden reducir, tales como por ejemplo los impuestos. Hay impuestos que no se pueden reducir, por ejemplo el IVA. El IVA usted no lo puede ahorrar, simplemente tiene que seguir pagándolo. Entonces, bueno, ¿sobre qué puedo reducir? Ah, bueno, sobre las salidas a comer. Vale, ahí sí puede reducir. Por ejemplo, la seguridad social. Todos tenemos que pagar seguridad social, tanto los trabajadores, los empleados como los independientes. Hay que pagar, eso es lo que no se puede controlar. Y por ejemplo las pensiones o los pagos de hipotecas, ya sea de casas o de vehículos, se tienen que pagar y son cosas con préstamos, por ejemplo, que no se pueden reducir los intereses, sino que es algo que ya está. Entonces yo tengo que buscar la manera de que en otro lugar de mis finanzas reducir gastos. Y la otra forma de presupuestar el dinero es con el excedente. Y simplemente la definición es esta: es el que tiene un exceso de ingreso sobre el gasto. Fácil, sencillo. El que tiene más ingresos que gastos. Cuando usted tiene más ingresos que gastos, déjeme decirle que la empresa financiera que es usted, de su vida, está bien. Simplemente es saber administrar ese dinero que le entra, y el que le sobra principalmente es el que usted más debe saber manejar. Entonces, aquí lo que nos invita es a enfocarnos principalmente en la creación de ingresos. ¿Cómo están sus ingresos mes tras mes? ¿Cómo están? ¿Están creciendo o están estancados o cada vez se reducen más? Simplemente pregúntese eso. ¿Y qué tanto dinero le está sobrando al mes hasta llegar a la quincena o al inicio del siguiente mes? Porque muchas veces dicen, me sobró más quincena que mes, pero hay veces que me sobró más mes que quincena, es decir, me acabó el dinero el 25, ¿y qué va a hacer el resto de los 5 días? Porque hay personas que no saben administrar muy bien su dinero y andan pidiendo prestado los pasajes para los 5 días restantes, que van a tener que descontar de la siguiente quincena, y así tras se va yendo a un déficit. Entonces, aquí hay algo muy importante, es que analicen correctamente sus finanzas, analicen correctamente lo que están haciendo. Yo cuando hablé de distribución de ingresos de cada persona, les explicaba la forma en que deben distribuir los ingresos y cómo deben tener una especie de cuaderno de contabilidad, un Excel, los que manejan los computadores, para que vayan llevando una cuenta clara de lo que están gastando y de lo que están ganando. Porque muchas veces esto es lo que nos va a permitir a nosotros tener una visión clara de lo que tenemos. Si ustedes tienen inversiones, tienen que tener una tabla de inversiones, cuánto le están generando mes tras mes.
si están generando ingresos pasivos porque tienen alguna renta o tienen algunos ingresos por network marketing, X ingreso, tienen que tenerlos claros. Cuando usted sabe administrar el dinero le va a llegar de forma más abundante. Lo digo por experiencia. Entonces, hacer eso, así cueste trabajo, así cueste. Yo, por ejemplo, a veces voy en la calle, compro tal cosa, pago un parqueadero, compro un mecato, un helado, en fin, lo que sea, un café, un yogur. Y bueno, y por la noche llego, David, ¿en qué se gastó la plata hoy? ¿Con cuánto salí? Bueno, salí con 50.000 pesos. Llegué con 35. ¿En qué me gasté esos 15.000? Ah, me los gasté en esto y en esto. O hice o le presté a tal persona. Todo eso lo tengo que apuntar. Porque eso hace parte de manejar mi dinero. Supremamente importante. Si usted no tiene el manejo de su dinero, déjeme decirle que está destinado al fracaso. Está destinado a no crecer. Es una regla básica de las finanzas. Entonces, vamos a hablar algo importante. Cuando hablamos de los ingresos, hablábamos de que hay que sacar un 10% para ahorro, un 10% para inversiones, un 10% para educación, un 10% para donaciones, eh, sí, educación, donaciones y 10% para diversión. Tenemos el 50%, el otro 50% para gastos y todo lo que teníamos que hacer. Y obviamente pues esto nos iba a dar una especie de cómo distribuir bien los ingresos. Y aquí, cuando nosotros vamos a hacer un presupuesto con excedente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, y nos dan el primer consejo. Un presupuesto con excedente es un gasto. ¿Cómo así, David? Explíquenos eso. Cuando usted recibe el sueldo, por lo regular usted saca la plata para la renta, para el transporte, para el mercado, como una especie de sagrado. Uy, eso es sagrado. Si yo me gasto esto, no sé qué va a pasar, ¿cierto? Se convierte en un gasto. Lo mismo debe pasar cuando vayamos a pensar en el ahorro, en las inversiones y en las donaciones. Se tiene que añadir a esa columna de gastos. Ejemplo, si yo recibo 100.000 pesos, yo de una tengo que decir, tengo que ahorrar 10% para inversiones, 10% para el ahorro y 10% para donar. Todos nos encanta dar en la iglesia donde vamos, ayudar a personas que lo necesitan, porque hay momentos en que lo necesitan. Entonces simplemente ya tengo algo con qué hacer, con qué donar, con qué dar. Eso es importante. Pero se tiene que convertir en un gasto, porque si yo lo dejo para lo último, para cuando me sobre, si me sobra ahorro, eso nunca va a pasar, porque a usted nunca le ha sobrado dinero, siempre está pensando en que gastarlo. Es una manía. Siempre usted va a escuchar a algunas personas, vamos a vitrinear, porque siempre estamos atentos a ver en qué gastamos. Entonces, ojo, un presupuesto con excedente es un gasto, que se convierte en un gasto ahorrando las inversiones y el ahorro. Eso a largo plazo le va a generar a usted un cambio financiero en su vida. Si usted se pone a pensar, si usted ahorra el 10% de todo el dinero que le ingresa y lo ahorra en un año, estaría teniendo prácticamente más de lo que se gana en un mes. Y más de lo que se gana en un mes le va a permitir a usted invertirlo y que ese dinero se multiplique. Eso le va a potenciar sus ingresos de una manera increíble. Entonces, ese presupuesto debe estar en la columna de gastos y no en la columna de ingresos o activos. Cuando me sobre, no me ingresó, entonces espero dejemos sacar todo eso y cuando terminemos los gastos, miramos a ver. Cuando pague las facturas y la luz, ya miro a ver si sí me sobra. David, pero es que no me gano lo suficiente. Ahí está, aprueba sus finanzas. No gano lo suficiente. ¿Qué tengo que hacer para ganar más? ¿Qué debo vender? ¿Qué debo ponerme a hacer? ¿Qué habilidad debo adquirir? ¿Qué debo hacer? Y muchas veces no es solucionar cuánto me gano con un estudio universitario. Y lo hemos dicho y lo hemos hablado, es uno de los malas inversiones que existe actualmente. No lo digo yo, lo dice Elon Musk, por ejemplo, el dueño de Tesla y SpaceX.
no contrata con personas con títulos universitarios, porque sabe que solamente han sido buenos en la universidad y que quizás no tienen habilidades. Hay muchos que son buenos en todos los aspectos, pero hay muchas personas, en su gran mayoría no, porque van a la universidad y son mediocres. En fin, es otro tema. Entonces, ¿cómo aumentar sus ingresos? ¿Cómo aumentar sus ganancias? Es la primera pregunta si a usted no le alcanza para repartir entre sus gastos y lo que le estoy nombrando actualmente, en ahorro y en ganancias, ¿cierto? En inversión. Y el excedente debe ser una prioridad. Si no se convierte en una prioridad, esto de sacar un excedente, simplemente usted no va a lograr el éxito que quiere, porque su prioridad va a ser seguir igual. Y cuando usted sigue igual, simplemente se estanca. Y el estancamiento trae depresión, depresión, tristeza, tristeza trae malas decisiones, decisiones, malas decisiones, malos resultados, y bueno, se vuelve una bola de nieve en contra de nosotros. Cuando el excedente se convierte en una prioridad, les aseguro que no tardaremos más de 5 años en lograr lo que nos proponemos, la libertad. Simplemente hay que buscar en qué invertir, saber muy bien qué hacer con nuestro capital, y esto va a ser algo muy importante. En este espacio del presupuestar, el libro Robert Kiyosaki lo habla muy claramente y habla de un socio que nosotros tenemos siempre, siempre lo tenemos. Y en base a él, a este socio, es que nosotros tenemos la gracia de hacer todo lo que podemos hacer. Ese socio es Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios es el principal socio, que nos da salud, que nos da el aire, que nos da el tiempo, que nos da las personas, que nos da la inteligencia, que nos da las herramientas para conseguir lo que queremos conseguir, para trabajar, nos da la lucidez para hacer lo que tenemos que hacer. Es el principal socio, gracias a él vivimos, nos movemos y existimos, dice la palabra. Y aquí usted tiene que ser muy, 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 muy serio con ese socio. Y ese socio, en la palabra de Dios, dice que merece una parte de lo que nosotros ganamos. Y ese porcentaje se llama diezmo. Y lo habla principalmente en el libro de finanzas. En muchos libros de finanzas los he visto. El 10% para Dios. Para Dios significa obras, ya sea de la iglesia, obras de caridad que usted haga, ayudar a un hermano necesitado. En estos temas de pandemia, muchas personas estaban necesitadas. Bueno, en diciembre parecía que no estaban necesitadas, pero bueno, hay muchas personas que pasan en realidad dificultades, y ese 10% es para Dios. Simplemente Dios como socio le pide 10% para él y el 90% para usted. Es un socio increíble. Ningún otro va a pedirle tampoco porcentaje de todo lo que usted puede producir y ganar. Por eso es importante es que es un principio, no es un principio religioso, no es un principio religioso, es un principio de fe. Ojo que entre fe y religión hay una gran diferencia, y usted lo conoce. Es un principio de fe, es un principio de riqueza, es un principio de éxito. Si ustedes no lo cumplen, no lo cumplimos, si usted no lo cumple, simplemente ese socio va a decir no merece más, porque no es fiel en lo poco. Con lo poco que le pido y no es capaz, ¿qué va a pasar cuando le dé más? Va a despilfarrarlo igual. Entonces, es algo clarísimo. La palabra de Dios es muy concreta. El 10%, los diezmos y las primicias de nuestras ganancias deben ser para Él. Y lo veíamos en los tiempos antiguos, cuando a los templos llevaban los campesinos la primer cosecha de café, la primer cosecha de plátano, o ustedes recuerdan las fiestas del famoso San Isidro, que llevaban muchísimos productos del pueblo, del campo, para ofrecérselos a Dios y a la iglesia. Y lo mismo pasa ahora con el diezmo, que es dinero. Hay una parte para la iglesia, para Dios, y es como les decía, es un tip de riqueza, es un tip de prosperidad. Hasta aquí el día de hoy. Espero que ustedes empiecen a organizarlo. De verdad son consejos demasiado prácticos. Espero no ser muy monótono en mi forma de explicar, pero la idea es que ustedes vean y logren comprender en realidad que las finanzas y el dinero es algo que debemos saber administrar.
presupuestar los gastos, presupuestar los ingresos, va a ser una de las principales herramientas que nos va a permitir a nosotros crecer, porque es que nosotros queremos crecer, queremos tener más plata para salir, para darle a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, en fin, a mi familia, y si no sabemos administrarlo, pues no vamos a tener lo suficiente. Que ese sentimiento de escasez que muchas veces tenemos nosotros en nuestra vida se acaba. Entonces, familia, los que quieran profundizar en los primeros temas de generar más ingresos y de cuidar el capital, cuidar los ingresos de los depredadores financieros, pues pueden buscar los videos que están en diciembre y que de ahí hemos sacado todos estos temas. Y los que ahora, pues bueno, vamos a seguir avanzando en esta parte de finanzas, que a medida que va avanzando el tiempo, pues vamos a ir profundizando y bueno, metiéndole muchísimas más ganas. Espero poderles aportar muchísimo valor durante este tiempo. Gracias por su espacio y no olviden pues seguirnos en todas nuestras redes sociales de Busco en Ti, en Instagram, en Facebook, en YouTube y poder ustedes empaparse de todo el valor que les estamos agregando a través de estos medios. Dios les bendiga siempre. A don Jorge, muchas gracias por este espacio y bueno, seguimos en contacto. Feliz día, buenas noches ya para todos.